Muy complacida de estar esta noche acá. Vamos a iniciar entonces con los tips o porque es importante conocer la nefropatía diabética por los internistas. Resulta que a nosotros los nefrólogos nos llega ya el paciente renal en estadio 5, ya cuando nosotros solamente podemos ofrecerle diálisis. Y la idea de esta presentación, la idea de esta charla con el doctor Marcos Anaya es poder darle a ustedes como internistas algunos tips o algunas recomendaciones para que el paciente sea manejado oportunamente, sea diagnosticado tempranamente, ya que la diabetes sigue siendo la principal o la segunda causa principal de enfermedad renal crónica y de llevar al paciente pues a soporte renal. El 30 al 40% de los pacientes diabéticos terminan con compromiso renal y vemos que año tras año en la cuenta alto costo, que es una cuenta que nosotros reportamos al Ministerio de Salud, se ha observado el incremento de diagnóstico de diabetes y además el incremento de enfermedad renal crónica como etiología diabética. Entonces, esto ha generado un aumento en el costo en el sistema de salud y la idea es pues, que nuestros pacientes, primero por calidad de vida, no lleguen a terapia de reemplazo renal y segundo, pues también colaborar con disminución del alto costo de los gastos del sistema de salud. Entonces le doy paso a Marcos y a todos ustedes, muchas gracias por estar. Buenas noches a todos. Ustedes disculpen un poquito los impases técnicos que tuvimos. La verdad, pues estos son digamos, las desventajas muchas veces de la tecnología, que preciso falla algo y de pronto se echa a perder todo. Pero bueno, logramos sacar adelante el pequeño inconveniente y aquí estamos cumpliendo a la cita que el doctor Juan Camilo nos había convocado el día de hoy. Ya pues, los que no me conocen, mi nombre es Marco Anaya, ya la doctora Andrea Mantella hizo una adecuada introducción, entonces vamos a inicio, por favor. ¿Me pasa la diapositiva? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a tener en cuenta, digamos, algunos aspectos generales de la enfermedad renal diabética. Pues nos toca hablar de fisiopatología. Yo creo que es fundamental para la formación médica, para el ejercicio de la profesión, saber por qué hacemos lo que hacemos. Luego vamos a entrar en una segunda parte del manejo centrado en el paciente, el control glicémico, como opciones de tratamiento y finalmente algunas otras opciones de tratamiento diferentes al manejo de antidiabéticos. Sigue, por favor. Entonces comenzamos. La primera pregunta importante, ¿cómo se debe llamar? ¿Enfermedad renal diabética o nefropatía diabética? Yo creo que lo utilizamos de manera indistinta. Ya a uno se le pasa la muletilla o llamar nefropatía diabética a la enfermedad renal diabética, pero si somos estrictos desde el punto de vista semántico, la nefropatía diabética es un diagnóstico histopatológico, como lo pueden ver en la imagen, donde pues vemos los cambios que produce la diabetes en el glomérulo, y creo que con el afán de promover que, digamos, hablemos todos en un mismo idioma, la idea es que para fines de esta presentación y para eventos posteriores, sepamos pues que el término adecuado es enfermedad renal diabética. ¿Sigue? ¿Cómo se define una enfermedad renal diabética? Pues en principio, pues tenemos que tener un paciente que tenga el diagnóstico de diabetes y que tenga albuminuria en presencia de albúmina en orina y que curse con algún grado de detención de deterioro en la función renal. Es menos frecuente la presencia de hematuria, que puede llegar a presentarla, pero ¿por qué lo pongo ahí como bien pequeño? Porque no debemos dejar de estudiar al paciente que llegue a presentar hematuria, diciendo o argumentando que es por la diabetes, y pues se nos puede estar pasando estudiar de pronto un cáncer de vejiga. ¿Por qué no? Porque el paciente es diabético, tiene hematuria, entonces puede llegar a presentarlo, pero de todas formas no echarlo como un hallazgo explicado solamente por la diabetes. ¿Sigue?
Lo que mencionaba la doctora Andrea ahora en cuanto a la cuenta de alto costo, que es, digamos, el ente público-privado encargado de llevar el control de los pacientes que sufren patologías de alto costo como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la hepatitis C, los que están en enfermedad renal crónica, es decir, las patologías que impactan económicamente el sistema, deben estar reportadas en esta cuenta de alto costo. Y tenemos a fecha de diciembre del 2019, este es el reporte del año pasado, hay pacientes reportados con solo hipertensión arterial, 3.227.788 pacientes, con solo diabetes, 331.520, y pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus, o sea, con las dos, 963.420. Miren la cantidad de pacientes con enfermedad reportada, con enfermedad renal crónica reportado en el año pasado, casi 1 millón de pacientes con enfermedad renal crónica en los distintos estadios, teniendo en cuenta que los pacientes que están hoy día con algún tipo de terapia de reemplazo renal son 43.153, la mayoría en hemodiálisis. Luego siguen los pacientes en diálisis peritoneal y finalmente los pacientes con trasplante. Entonces, esta es una cantidad de pacientes que creo yo no es el número real porque hay muchos pacientes que no están registrados. Por eso son importantes los programas de promoción y prevención de las EPS, porque no es solamente que le den la pastilla de los losartán mes a mes, sino que hay una serie de variables que tienen en cuenta precisamente para evitar que la mayoría de pacientes tengan complicaciones derivadas de estas enfermedades. ¿Sigue? En cuanto a prevalencia, se estima que entre un 30 y un 40% de las personas diabéticas padecen de enfermedad renal diabética. Esto pareciera como, bueno, pareciera que es poquito, ¿no? Pero queda uno con la duda, si puede ser que los pacientes con enfermedad renal, los pacientes con diabetes no estamos llevando adecuadamente los registros de si tienen algún grado de enfermedad renal diabética. Yo creo que si fuéramos todos juiciosos en nuestro ejercicio, nos pudiéramos dar cuenta precisamente de que este número sería un poco mayor. La diabetes, como también lo mencionaba la doctora Andrea, es la principal causa de insuficiencia renal. Tener en cuenta no solamente los números, sino la morbilidad que tienen estos pacientes. Tenemos en cuenta que el paciente que ya tiene enfermedad renal por diabetes, por lo general tiene compromiso de otros órganos blancos. Hablemos de la retina, hablemos del endotelio, con todas las complicaciones cardiovasculares que puede tener este paciente, la dislipidemia, y pues tiene mayor probabilidad de morir. Lo cual ha constituido la enfermedad renal diabética como un problema de salud pública que ha venido cada vez creciendo más y generando un costo altísimo en los sistemas de atención a nivel mundial. ¿Sigue? ¿Qué factores también están asociados en la progresión? Primero, pues que el paciente esté adecuadamente controlado. Si tenemos un paciente que no está muy bien controlado, tiene variabilidad de la glicemia o persistentemente glicemia elevada, esto va a impactar en la progresión de la enfermedad. También el fenotipo del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente que cursó con bajo peso al nacer. Sabemos que esto más que todos los pediatras lo tienen en cuenta, una condición que se llama oligonefrosis, que es que disminuyen el bajo peso al nacer, condiciona que no estén totalmente desarrollado el número total de nefronas, y hace que el paciente nazca o que la persona nazca con menos nefronas de las que debería, y si a lo largo de su vida padece alguna enfermedad que afecta a los riñones, puede tener un comportamiento más agresivo. También el tema de la susceptibilidad genética, y esto lo podemos ver también porque hay pacientes que no todos los pacientes con enfermedad renal diabética se comportan igual. Entonces también eso tiene que ver con los factores genéticos y la epigenética. ¿Sigue? Entonces, hablando un poco de fisiopatología, no me voy a tardar mucho hablando de esto, pero quiero que queden algunos conceptos claros. Si nosotros vemos la historia natural de la enfermedad, vamos a ver desde que se desarrolla la enfermedad o desde que se diagnostica la diabetes con la hiperglicemia, vamos a darnos cuenta que en el curso de la enfermedad van a aparecer ciertas condiciones desde el punto de vista histopatológico, como lo vemos en la segunda fila de color azul, que ya empezamos a ver que hay cambios de daño a nivel histopatológico con expansión mesangial, glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, que van a presentarse
como micro o macroalbuminuria con el tiempo. En principio, cuando hay condición de hiperglicemia y no se ha tratado, las personas pueden cursar con un aumento en la tasa de filtración. Es una condición que se conoce como una hiperfiltración, que no es buena. Con el tiempo, otras condiciones se van anexando, como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y las complicaciones propias inherentes de la enfermedad renal. Pues el paciente que termina en diálisis con anemia a causa de una enfermedad renal, con enfermedad mineral ósea, con deficiencia de vitamina D, etcétera, y todas estas condiciones. ¿Sigue? Eso. ¿Cuál es el comportamiento, digamos, en las fases iniciales? Como lo podemos ver, hay una curva. Lástima que no puedo mostrar con el señalador, pero igual voy a tratar de ir escribiendo en lo que pueda. En las fases iniciales de la enfermedad vemos que hay un aumento de la filtración. Al ladito ahí vemos que va subiendo a la medida que hay aumento en los niveles de glucosa. También hay un aumento en la filtración glomerular, y con el tiempo, digamos, aquí la gente no se da cuenta de que ya hay un daño que se está instaurando, pero vemos la curva y vemos cómo la línea verde que está por debajo, que es la excreción urinaria de albúmina, empieza con el tiempo a aparecer, y la tasa de filtración, que es la línea azul, viene en descenso. Muchas veces, donde ven ahí que se entrecruzan las dos, ya digamos, la enfermedad está instaurada y el daño ya está hecho. Ya cuando el paciente quiere llegar con una tasa de filtración alrededor de 60, ya hemos pasado por todo esto. Y lastimosamente a nosotros como nefrólogos, a los programas de nefroprotección, nos llegan a los pacientes más o menos en esta fase. Es decir, hemos perdido tiempo y hemos perdido la oportunidad de poder intervenir con antelación para prevenir o para impactar favorablemente en el pronóstico de la enfermedad. ¿Sigue? En la gráfica de la izquierda vemos una nefrona con su glomérulo y con su sistema tubular en condiciones normales. Vemos distintos punticos, que es el sodio y el cloro. Este es un glomérulo normal, como lo pueden ver, así se ve de bonito. ¿Y qué sucede? Que normalmente se filtra el sodio, se filtra el cloro, y a nivel del túbulo contorneado distal está la mácula densa, ahí la pueden ver, y esta mácula densa es la encargada de censar la cantidad de sodio que está llegando a ese punto del túbulo. ¿Qué sucede? Que el estímulo fisiológico, por ejemplo, en un choque, en una hipotensión, si no hay suficiente filtrado, no va a haber suficiente sodio. Y la respuesta fisiológica es producir a través del aparato yuxta glomerular la producción de renina para, digamos, finalmente activar todo el eje de renina, angiotensina, aldosterona, que va a producir cambios que van a favorecer la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción de la arteriola eferente, para que haya una mayor filtración y pues finalmente se obtenga, digamos, una buena cantidad de filtrado, que va a estar censada según la cantidad de sodio que se está entregando a ese nivel. ¿Qué pasa con la hiperglicemia ocasionada por la diabetes? Vemos que a nivel tubular está el cotransportador de sodio, glucosa de tipo 2, y obviamente en condición de hiperglicemia se va a filtrar más glucosa, y al filtrarse más glucosa se va a saturar el sistema, pues, de absorción de glucosa. Todos conocemos el famoso umbral de la glucosa, que es 180 miligramos por decilitro, y empieza a absorberse más glucosa a nivel tubular. Este transporte, aparte de transportar la glucosa, transporta sodio y secuestra el sodio, digamos, como en términos un poquito más castizos, y no va a llegar suficiente sodio. Me señalas, Carolina, por favor, ahí a nivel del aparato yuxtaglomerular, que más o menos está en la unión de la arteriola eferente con el túbulo distal. Quiero mostrar ese punto porque es clave. Entonces, eso ahí, un poquito más abajo, más abajo. Listo. Entonces, digamos que a este nivel es donde se va a censar, como les explicaba ahora, el control de sodio, y al no encontrarse suficiente sodio porque el sodio se fue con la glucosa en el túbulo proximal,
lo va a censar como que no hay suficiente filtración de orina, pues digamos a nivel del glomérulo, y lo que va a hacer es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si ven la comparación de las dos gráficas, el glomérulo de la derecha está como grande, ¿no? Se ve gordito, se ve la arteriola aferente, se ve vasodilatada, y la arteriola eferente se ve delgada, y estos cambios son los que producen la hiperglicemia por la hiperfiltración glomerular ocasionada por la hiperglicemia. ¿Sigue? Doctor, ya puede usted manipular las diapositivas y puede exactamente, y puede señalarlo. Ah, ¿me ven ahí? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Excelente, Carolina, muchas gracias. Pero permítame que yo apague mi micrófono para que tengamos mejor conexión. Déjeme un segundo. Bueno, gracias. Si vamos más de cerca a ver los cambios a nivel glomerular, aquí podemos ver un glomérulo que es normal y se ve bien bonito, digamos, todas las estructuras. Aquí vemos los podocitos, que son las células epiteliales viscerales, y las células epiteliales parietales, que serían lo que van aquí en la cápsula de Bowman. Vemos el endotelio, cómo está bien. Estos deditos son los procesos podocitarios que emiten los podocitos y van abrazando la membrana basal capilar, y es lo que se conoce como la barrera de filtración glomerular. Y vemos estas células acá, que son las células mesangiales, que se encargan de darle sostén a la estructura glomerular, y también tienen una función inmunológica importante. En la diabetes vamos a ver todo el desorden que ocasiona con el tiempo la hiperglicemia, membranas basales gruesas, se pierden, digamos, el término que utilizan los patólogos es la efacelación. O sea, los podocitos sufren como una pérdida de su configuración como en forma de dedos, y se van fusionando, y esto se traduce en proteinuria, y además de eso, edema endotelial y proliferación y expansión mesangial, como lo pueden ver ahí. Entonces, todos estos cambios a nivel histopatológico son los que va ocasionando la diabetes. ¿Sigue? O yo lo voy pasando, ¿verdad? Y algo un poquito más, digamos, hilando más fino, toda la respuesta inflamatoria, la respuesta oxidativa que ocasiona la diabetes, con lo que llamamos los productos de glicación avanzada, o los AGEs del inglés, que van a actuar sobre sus receptores y van a emitir una serie de señales intracelulares mediadas por las especies reactivas de oxígeno, por el factor nuclear kappa beta, las MAP quinasas, que van a llevar a producción de factores de crecimiento, en este caso derivado del endotelio, las moléculas o las moléculas de expresión o de adhesión a nivel endotelial, y mayor expresión del receptor de angiotensina 2. Todos estos cambios van a favorecer hiperfiltración, aumento en la permeabilidad, migración de células inflamatorias, hiperfiltración, factor de crecimiento transformante beta y derivado del tejido conectivo. Y todos estos cambios inflamatorios van a generar también glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, proteinuria, y van a constituir la nefropatía diabética. Entonces, miren toda la cascada que está implícita en la producción de la enfermedad, y que pues muchas de estas, digamos, estas reacciones pueden de alguna manera controlarse. Son reacciones que están también asociadas con la enfermedad cardiovascular, con el riesgo cardiovascular, sobre todo los productos de la glicación avanzada. Entonces, eso explica por qué, digamos, impactar en la nefropatía diabética es impactar también en el riesgo cardiovascular. Y los distintos fenotipos que llegan a presentar los pacientes. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque no todos los pacientes diabéticos son iguales. Tenemos el paciente el paciente normal, vemos las condiciones, el glomérulo, cómo se ve, digamos, desde el punto de vista de la ultraestructura, cómo se ven los túbulos y el tamaño en los riñones, ¿sí? ¿Qué pasa en el paciente que solamente es diabético? La hiperfiltración, que ya explicamos el por qué, los cambios a nivel podocitario, la hipertrofia tubular,
a nivel pues, de la hiperactividad que hay a nivel proximal por el simporte sodio glucosa, teniendo unos riñones grandes. Pero si el paciente, aparte de eso, es obeso, vamos a ver un glomérulo mucho más grande, porque la obesidad también de por sí induce hiperfiltración, induce cambios inflamatorios adicionales que van a hacer que el daño a nivel podocitario sea mayor y el daño a nivel glomerular, hipertrofia tubular, y vamos a ver los riñones aumentados de tamaño. Pero ¿qué pasa en el paciente que tenía previamente una enfermedad renal crónica? Digamos, la persona que ya tiene una tasa de filtración de 30 y terminó siendo diabético, pues este se comporta diferente, digamos. Como tiene menos nefronas a causa de la enfermedad renal, estas nefronas que le quedan se aumentan de tamaño intentando compensar la filtración glomerular. Vemos los cambios que ya de por sí produjo la enfermedad. Los túbulos pueden estar normales o aumentados, y vemos como ya tiene pérdida de las nefronas funcionales, vamos a ver que este paciente tiene unos riñones normales o pequeños. Por eso en algunos escenarios, y en la mayoría de casos, vemos riñones grandes, pero también es posible ver pacientes con enfermedad renal crónica que tienen los riñones disminuidos de tamaño. Importante pues la parte de lo que es el manejo centrado en el paciente, y vamos a comenzar hablando del control glicémico o los medicamentos que actúan también en el control glicémico. Y esta imagen de pronto nos hace pensar un poco en nuestro acto médico. ¿Por qué? Porque muchas veces por perseguir valores, por alcanzar metas terapéuticas, vemos el árbol, pero perdemos de vista todo el bosque. Entonces, no es simplemente ver una hemoglobina glicosilada, una glicemia en ayuna, un valor de glucometría, es ver el contexto en el cual se está presentando la enfermedad del paciente. Y es clave, una vez nosotros identifiquemos que el paciente tiene una enfermedad renal diabética, estadificarlo. ¿Cómo lo vamos a estadificar? Teniendo en cuenta el grado de filtración glomerular, que esto pues lo hacemos como ya lo hacemos con la tasa de filtración, con las distintas fórmulas, identificar qué tan comprometida está la filtración del paciente, pero también pues importante ver si el paciente tiene albuminuria, lo que se llama microalbuminuria, que es de 30 a 300 miligramos sobre gramo, o el paciente que tiene macroalbuminuria. Este es un término que también estamos tratando de cambiar, ya que a veces da la idea que hay una albúmina chiquita y hay una albúmina grande, y no se trata de eso. O sea, estamos hablando desde la Asociación Colombiana de Nefrología, el Comité de Diabetes, estamos tratando de unificar conceptos pues, para que todos estemos hablando en la misma sintonía. Entonces, vemos que esto es como un semáforo: entre menor sea la albuminuria y menor sea el compromiso de la tasa de filtración, el pronóstico y el riesgo del paciente es menor. En la medida que aumente la albuminuria y en la medida que aumente el deterioro en la función renal, vamos a ver que el riesgo de este paciente es mayor. Y cuando hablo en riesgo, no solamente de entrar a diálisis, el riesgo que implica, por ejemplo, que estos pacientes son más propensos a infartarse o a tener un ataque cerebrovascular, incluso morirse de causas cardiovasculares. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto es lo que tenemos que manejar o tener en cuenta al momento de manejar el paciente. Estas guías, pues hago la promoción. Son unas guías que van a salir publicadas finalmente el mes de septiembre. Se hizo como un avance que se publicó, un draft que se publicó en diciembre de este año. Me pareció muy interesante voy a tocar muchas cosas de los que publicaron esta guía. Y es haciendo siempre énfasis en el manejo sistemático del paciente, el manejo centrado en el paciente. Con respecto al control glicémico, se ha demostrado que controlar la diabetes impacta en la progresión de la enfermedad, impacta en las complicaciones microvasculares, pero también debemos buscar al momento de elegir el medicamento para tratar al paciente, el valor agregado que me aporta el medicamento. Y esto lo vamos a ver en la incidencia de enfermedad renal crónica, en la aparición de albuminuria o la progresión de una albuminuria que ya existía, de que el paciente vaya progresando a través de los años a enfermedad renal ya terminal, o que el paciente tenga una muerte a causa de una complicación renal, llámese una lesión renal aguda, una hipercalemia severa, cualquier causa
asociada a la enfermedad renal que complica al paciente con muerte. Entonces, desde ese punto de vista, al igual que los cardiólogos ya han venido desde hace algunos años identificando cuáles son los factores de riesgo, los desenlaces cardiovasculares mayores en los estudios, también cuando se estudian moléculas o nuevos productos para el manejo de la diabetes, intentan ver qué está sucediendo a nivel renal. Y esto lo tienen en cuenta desde el punto de vista de biomarcadores, o sea, puede ser proteómicos, puede ser albuminuria, creatinuria, o puede ser caída de la tasa de filtración glomerular, hasta los desenlaces fuertes, ¿sí? Como los desenlaces primarios, como que el paciente nos entra a diálisis, que el paciente tenga una afección importante en su calidad de vida, que tenga cambios histopatológicos, que el paciente se muera o que el paciente tenga desenlaces renales o cardiovasculares. Entonces, cada vez que se intenta probar un medicamento para el manejo de la diabetes, pues ya estamos viendo en los últimos estudios que precisamente hay que tener en cuenta qué tanto impacta el uso de ese medicamento en el riñón. Como lo mencionaba, obviamente, si yo un paciente tiene una hemoglobina glicosilada en 12 y lo llevo a 7, pues voy a lograr que el paciente no se complique, porque me voy a ahorrar una cantidad de complicaciones microvasculares. Pero si aparte de bajar la hemoglobina glicosilada, la familia o el grupo de medicamentos que estoy utilizando me genera un efecto protector a nivel renal, pues es lo ideal y es lo que precisamente queremos resaltar el día de hoy. Esto para ilustrar la cantidad de medicamentos que se vienen probando desde el 2013 hasta este año, incluso hay unos que no aparecen acá, pero nos damos cuenta que hay una actividad importante con los inhibidores SGLT2, con algunos inhibidores de PP4 y con los agonistas GLP1. Y es precisamente cuando nosotros abrimos el abanico de posibilidades. Cuando yo hablo, listo, quiero tratar a un paciente con diabetes, bueno, ¿con qué lo va a tratar? ¿Sí? ¿Qué pasa en el paciente con enfermedad renal crónica? Llamemos por debajo de 60, ya empezamos a ver que las opciones empiezan a ser un poco limitadas, que no se puede utilizar cualquier medicamento. Y entre más avancemos en el curso de la enfermedad, vamos a darnos cuenta que no hay muchas opciones que se puedan utilizar. Creo que con libertad, la insulina durante todo el tiempo, los inhibidores de PP4 y algunos agonistas GLP1, ya lo vamos a mencionar. Entonces, de los medicamentos que vimos ahí, ¿cuáles han demostrado, aparte de bajar la glucosa, de bajar la hemoglobina glicosilada, tienen un efecto adicional? Pues los inhibidores GLT2 y los agonistas GLP1. ¿Y por qué? Ya sabemos que la albuminuria y el deterioro de la función renal se asocian a un mayor riesgo cardiovascular, mayor probabilidad de eventos y desenlaces fatales, pero si yo tengo medicamentos que me impactan en la reducción de la micro y de la macroalbuminuria, pues obviamente van a ser de mi elección. Estos medicamentos han demostrado reducir la microalbuminuria entre un 30 y un 40%. No hay un estudio que los compare cabeza a cabeza, todos han sido comparados con placebo. Y sí se ha demostrado que tienen impacto favorable desde el punto de vista cardiovascular. Esta es una tabla, pues, para no entrar en detalle, pero si nos ponemos a hablar de cada uno de los estudios, pues seguramente nos invertiríamos mucho tiempo y la idea es como avanzar en lo que más podamos. Como les decía, los MACE, que son los desenlaces cardiovasculares mayores, que en principio son los que evalúan estos estudios, pero siempre se dan cuenta que había un subgrupo de pacientes con enfermedad o con algún compromiso en la función renal. Entonces empezaron a mirar ese subgrupo de pacientes y empezaron a darse cuenta que también tenían un importante impacto en la progresión de la enfermedad desde el punto de vista de microalbuminuria y desde el punto de vista de progresión de la enfermedad. Entonces, aquí están los estudios con cuál es el objetivo primario. Digamos, el CREDEN sí tomó como objetivo primario evaluar la enfermedad renal diabética. Los demás, el objetivo primario eran los desenlaces cardiovasculares, pero pues haciendo el análisis, pues, por ejemplo, para el caso de los inhibidores SGLT2, todos impactan favorablemente en la albuminuria y en el deterioro de la función renal. Y para los agonistas GLP1, no todos, y vamos a ver por qué, demostraron, uno, sobre todo el semaglutide, impactó favorablemente desde desenlaces cardiovasculares,
pero también efecto en albuminuria y efecto en progresión de la función, en progresión del deterioro de la función renal. ¿Por qué los agonistas de los receptores GLP-1 no todos se comportan igual, como lo vemos en los inhibidores SGLT2, perdón? Porque es un efecto, digamos, que lo produce la misma familia, pero esta familia, como nos damos cuenta, no todos son iguales, porque estas terapias se basan en la analogía que tienen con la incretina GLP-1. Entre más se parezcan al GLP-1, pues mejor va a ser los resultados, y eso es lo que hemos visto, sobre todo con la liraglutida, la semaglutida, dulaglutida, en comparación a las terapias basadas en la exendina, como el exenatide, la lixisenatida, etc. Entonces, ya una vez viendo el paciente, le hago la evaluación, tiene una nefropatía o tiene una enfermedad renal diabética, sigue siendo sí o sí la primera opción, siempre y cuando el paciente tenga una buena tasa de filtración, la metformina. Si el paciente no logra metas o tiene albuminuria o tiene algún riesgo cardiovascular, la idea es adicionarle un inhibidor SGLT2 como manejo de enfermedad renal diabética. Si el paciente tiene una tasa de filtración menor de 30, lo ideal es asociarlo a un agonista GLP-1. De igual manera, como hemos mencionado, el riesgo cardiovascular es importante y va de la mano con, digamos, la severidad de la enfermedad renal diabética. Y si tenemos un paciente que tiene una albuminuria, creatinuria mayor de 300 o macroalbuminuria y tiene una buena tasa o una tasa de filtración por encima de 30, me puedo ir con un inhibidor SGLT2. Si está por debajo de 30, un agonista GLP-1. Si el paciente tiene un antecedente de falla cardíaca, y de hecho los cardiólogos han sido más juiciosos con esto y hacen incluso los puntajes para saber qué paciente tiene alto riesgo de progresión o de hacer una agudización de la falla cardíaca. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, si tiene alta probabilidad de ser una falla cardíaca aguda, descompensada, pues le va mejor con un inhibidor SGLT2. Si es un paciente que tiene alto riesgo de cardiovascular, la primera opción sería un agonista GLP-1. Si el paciente tiene microalbuminuria y tiene buena tasa de filtración por encima de 30, pues el inhibidor SGLT2 se prefiere. Y si está por debajo, pues se prefiere el agonista GLP-1. Y si es un paciente con alto riesgo metabólico, ya vemos un paciente con obesidad, con todo el tema también cardiovascular, le vamos mejor con un agonista GLP-1. Sabemos que uno de los efectos que también producen los agonistas GLP-1 es que favorecen la pérdida de peso, y de hecho son unos medicamentos que se utilizan a veces en el manejo de la obesidad. ¿Qué dosis se utiliza? Pues viendo los estudios, las dosis que han utilizado y las dosis aprobadas por los entes reguladores de medicamentos, por ejemplo, la paglifosina se debe dar de 5 a 10 miligramos al día. No requiere ajuste si la tasa de filtración está por encima de 45. Si está entre 45 y 30 no se recomienda. Si el paciente ya la venía tomando, pues dejársela, obviamente teniendo mucho cuidado de que no vaya a presentar efectos adversos. La empaglifosina, al igual que la dapaglifosina disponible en Colombia, la dosis es de 10 o de 25 miligramos. Pues tener en cuenta que por encima de 45 se puede utilizar, si está por debajo de 45 no se recomienda, y la canaglifosina, que no está disponible en Colombia, no requiere ajuste cuando está por encima de 60, y si está por entre 30 y 59, utilizar 100 miligramos al día. Si nos damos cuenta, estas son terapias que están diseñadas, digamos, o el objetivo por el cual uno las prefiere utilizar es cuando la enfermedad es temprana. Sí, lastimosamente, vuelvo y digo, cuando ya el paciente llega a manos de un nefrólogo, ya es cuando el paciente tiene una tasa de filtración por debajo de 30, ya no hay mucho que hacer, ya no hay opciones terapéuticas. Estamos tratando desde los programas de nefroprotección para que los pacientes nos lleguen temprano y tener todas las opciones terapéuticas disponibles. Las dosis aprobadas para agonistas GLP-1, está el dulaglutide, que la dosis semanal es una ventaja de eso, de 0.75 a 1.5, no requiere ajuste de dosis.
y pues no usarlo cuando la tasa de filtración es menor de 15. No es que no sirva, sino que, digamos, en la mayoría de los estudios no se incluyen pacientes con diálisis, y es una de las limitantes que no sabemos en diálisis, pues mucho menos qué opciones terapéuticas utilizar. Pero bueno, no es el punto de esta conferencia. Lexenatide, liraglutide, semaglutide, vemos, me llama la atención esto, dosis semanal, lo cual es una ventaja, ya que tener que inyectarse un medicamento al paciente no le gusta, da mucho esa idea de que uno le diga, en vez de que si prefiere una tableta o una inyección, pues toda la vida va a decir que una tableta, tomársela. Pero estos medicamentos de aplicación semanal, viendo todo el efecto favorable que producen, precisamente puede ser muy llamativo, y el efecto que, digamos, ha demostrado desde el punto cardiovascular y desde el desenlace renal es muy bueno. Entonces, digamos, solamente esta tabla para mostrar y compartir con ustedes las dosis que se deben utilizar. Y cuando se utilice, siempre educar al paciente con el tema de los efectos adversos. Yo creo que a veces pecamos en eso. Que tener en cuenta el paciente con agonistas, con inhibidores SGLT2, la infección genital por hongos, la depresión de volumen, tienen un efecto natriurético, el paciente se puede deshidratar, infección urinaria frecuente, o sea que si el paciente ya tiene por sí una infección urinaria a repetición, un paciente inmunosuprimido, es preferible no utilizarlo. Cetoacidosis diabética, unos efectos serios que pueden llegar a tener. Amputación, digamos, fueron los motivos por los cuales la canaglifosina no la siguieron comercializando en Colombia hace unos años. Fractura de los huesos, y lo otro que produce es la gangrena de Fournier, que hay algunos reportes de casos. Y los agonistas GLP-1 pueden producir náusea, vómito, diarrea, obviamente son efectos indeseables, y lo que se prefiere es iniciar una dosis baja, titulando cada 4 semanas hasta la dosis que el paciente tolere. Igual educarle y decirle que esos síntomas los puede llegar a presentar, que si llegan a ser muy molestos, pues precisamente no utilizarlos. Y la pancreatitis, colericistitis, colelitiasis, siempre pues decirle al paciente si tiene una historia previa de alguna de estas enfermedades, pues que puede empeorarlas. Entonces, tenerlo en cuenta. Con respecto a las metas de hemoglobina glicosilada, no podemos ser tan estrictos, no podemos ser tan, digamos, tan rajatabla con el paciente con enfermedad renal crónica, y por eso hay que individualizar las metas. Sí, si el paciente no tiene compromiso renal, pues nos pegamos a las guías que dicen que por debajo de 7. Pero si es un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica avanzada, severa, que tiene múltiples complicaciones micro y macrovasculares, acuérdense que la hipoglicemia desencadena un estímulo simpático, una descarga adrenérgica, y si es un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, puede infartarse, puede tener un evento cerebrovascular, una crisis hipertensiva. Entonces, por tratar de llevar a ese paciente a hemoglobina glicosilada por debajo de 7, lo puede estar metiendo en hipoglicemia con complicaciones severas. Igual los pacientes ancianos, aquellos pacientes que tengan una larga expectativa de vida, yo prefiero ser estricto en comparación a aquellos pacientes que no tengan una buena expectativa de vida. Y importante, si el paciente vive lejos de una clínica, de un hospital, de un sitio donde le puedan canalizar y ponerle destroza, pues sencillamente no puedo ser tan estricto con el 7, sino que debo ser, digamos, evaluar según la condición de cada paciente. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, pues voy a tratar de llevarlo más cercano entre 7 y 8 que por debajo de 7. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Y qué otras opciones terapéuticas hay, aparte pues, de los medicamentos que contribuyen con el control glicémico? Los hipotensores, pues ya claramente hay una cantidad de evidencia disponible con respecto a los medicamentos que se utilizan como hipotensores. ¿Que hacia dónde lo debemos llevar? Pues las guías Kadoki hablan de 130-80, lo que reportó el octavo comité 140-90, pero lo mismo, individualizar. Incluso traigo a colación estas guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, donde también muy parecido tienden a estratificar los pacientes, y según el riesgo de cada paciente van a ser, digamos, estrictos con el control de las cifras tensionales. Me llama la atención que incluyen aquí enfermedad renal crónica y diabetes mellitus, igual que la enfermedad cardiovascular. Obviamente estos pacientes son de alto riesgo de complicaciones, entonces, digamos, toca ser más estrictos con el control de la tensión arterial.
Los inhibidores o los medicamentos que actúan en el eje renina-angiotensina-aldosterona ya sabemos desde hace varios años con el irbesartán, que el estudio que inicialmente se publicó fue el IRMA-2, se demostró que el irbesartán disminuía el desarrollo de la proteinuria, que también reduce el riesgo de elevación de la creatinina y progresión de la enfermedad renal, igual que los sartán. Entonces, digamos, este efecto también se vio con el olmesartán, con el captopril, y digamos que también es un efecto que produce la familia como tal, de IECA o de ARA2. Y hacen parte fundamental, yo creo que hasta el momento, de los medicamentos que más está a nuestro alcance para manejar a los pacientes con proteinuria, perdón, con albuminuria, enfermedad renal diabética. Y pues posteriormente intentó hacerse una digamos, como una combinación. Si yo hago un doble bloqueo, si utilizo un IECA y un ARA2, si utilizo un inhibidor de la renina, en algún momento salió la Lisquirén, por allá como en el 2008, intentaron ver si el doble bloqueo me protegía más al paciente. En efecto, disminuye la albuminuria, pero a expensas de que el paciente se complique más, porque presentaron mucha hipotensión, presentaban hipercalemia, entonces, digamos, como que no vale la pena someter al paciente a, digamos, como a ese doble bloqueo sabiendo que puede producir muchos efectos adversos. Y es discutible si yo tengo la posibilidad de monitorizar al paciente mes a mes y de medirle potasio, medirle creatinina, pues sencillamente uno puede mirar ahí la posibilidad de bloquearlo, pero pues digamos la guía en general no nos recomienda. ¿Cómo lo debo iniciar? Lo importante después de iniciar el IECA o el ARA2 es mirar cómo está el potasio. Obviamente si tiene una hipercalemia, preferible no utilizar. Pero si yo inicio el tratamiento, ¿qué espero yo? Que haya un aumento de la creatinina, y eso lo tienen que saber. Si un paciente tiene una creatinina de 1.3, por ejemplo, y le inicio el IECA o el ARA2 y le hago un seguimiento de creatinina, me va a subir la creatinina a 1.4, 1.5. La idea es que este aumento no sea mayor del 30%. Si este aumento es mayor del 30%, debo buscar que el paciente no tenga alguna anomalía, por ejemplo, que el paciente tenga una estenosis bilateral de la arteria renal y el efecto lo está, digamos, desencadenando el medicamento. Y aparte, pues, estar vigilando siempre la hipercalemia. ¿Qué otros medicamentos se han utilizado? Los antagonistas de los receptores de la endotelina. Aquí se utilizó, ya la endotelina la mencionamos en un principio como alguno de los factores que favorecen la vasoconstricción de la arteriola eferente. Y este fue un estudio interesante que salió el año pasado en The Lancet, donde demostró buenos resultados, sobre todo con enfermedad renal crónica que progrese o un aumento al doble de la creatinina sérica, muerte de origen cardiovascular, y pues no tan buenos efectos sobre la falla cardíaca. ¿Qué tenían que tener en cuenta los pacientes, digamos, para ingresar? Que entraban a una fase, digamos, como de prueba de 6 semanas, en la cual se les administraba 0.75 miligramos de atracentán, y si el paciente no tenía retención de líquidos y tenía una disminución de la excreción urinaria de albúmina en un 30%, pues sencillamente se decía que eran candidatos para ingresar al estudio. Demostró buenos resultados, no está dentro de las guías, que la verdad este estudio, que me pareció bien diseñado y todo, pues no es suficiente, digamos, como para emitir una recomendación, pero creo que a futuro sí son opciones a tener en cuenta. Al igual, los antagonistas en los receptores de mineralocorticoides, hay un estudio en curso que es con finerenone a dosis de 10 o de 20 miligramos, se llama Fígaro, y tiene una subdivisión que es el Fidelio, precisamente para evaluar qué impacto produce en la albuminuria y en la progresión de la enfermedad. Yo creo que el próximo año ya tendríamos que tener los resultados y de pronto lo estaremos discutiendo en ese momento. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, como la pentoxifilina, sabemos que la pentoxifilina tiene efectos antiinflamatorios, antifibróticos, ha sido tradicionalmente utilizada en problemas de insuficiencia vascular, y vemos que la pentoxifilina sí tuvo un efecto en la progresión de la enfermedad, o sea, preservó un poco la filtración glomerular e impactó la albuminuria, como lo podemos ver. El estudio con pocos pacientes, todos los pacientes tenían un ARA2,
creo que es una buena opción. Sin embargo, digamos, sería una indicación hasta el momento off-label para manejo de nefropatía diabética. Sin embargo, creería yo que en un paciente que, digamos, queramos tener una opción adicional para impactar, creo que valdría la pena intentarlo. Pero como le digo, o sea, no está dentro de las recomendaciones para el manejo. Estas son las características. Vemos cómo impactó la tasa de filtración. 2.1 el paciente que tenía pentoxifilina y el deterioro del paciente del grupo placebo, 6.5 fue el deterioro, y también un impacto importante en la albuminuria. Medicamentos que impacten sobre el eje de los productos de final de la glicación. Tenemos la piridonina, que es digamos, un análogo de la vitamina B6. La molécula se llama dihidrocloriropiridoxamina, y la idea era tratar de bloquear este eje o tratar de disminuir el efecto que producen los productos del final de la glicación en toda la nefropatía diabética y también digamos, en el tema cardiovascular. Sin embargo, este estudio no mostró beneficio desde el punto de vista de la creatina sérica ni en la excreción de albúmina, pero llama la atención que los pacientes que se incluyeron eran pacientes que tenían creatina ya alta. En promedio de creatina era alrededor de 2 y albuminuria de casi 3 gramos. Entonces, yo creo que este es prometedor. Sin embargo, creo que el grupo de pacientes que se incluyó, pues no fueron buenos los desenlaces. Habría que ver si se implementan tempranamente, quizás los resultados serían diferentes. Y ya para finalizar, lo que no se nos debe olvidar, yo creo que invertir un tiempo de nuestra consulta en educar al paciente, actividad física, siempre recomendarla, pacientes con sedentarismo, los pacientes que son intermitentes y los pacientes disciplinados con el ejercicio, pues tratar de educarlos, cómo tener buenas medidas, cómo servirse su plato, las proporciones de frutas, proteínas y la guarnición. El consumo de sal. Vemos que el consumo de sal impacta en la progresión de la enfermedad y desenlaces cardiovasculares. Este artículo, pues, que fue el que le comenté de Cadigo, habla de 10 tips, me parece interesante, alternativas para, digamos, evitar el exceso de consumo de sal. La restricción proteica, que es importante también. La idea es que los pacientes consuman 0.8 gramos por kilo de proteína, incluir y tener en cuenta el consumo de proteína animal y el consumo de proteína vegetal. Y siempre las decisiones centradas en el paciente, contar con un equipo interdisciplinario, que una vez que el paciente nos llega, poder evaluarlo, estratificarlo, empoderarlo con la educación para que también haga parte de las decisiones que se están tomando, con un cuidado coordinado, hacer las revisiones para precisamente hacer los ajustes que necesita el paciente, digamos, los reforzamientos de la educación, para lograr conseguir las metas de hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, peso corporal, utilizar el manejo indicado para el paciente y promover siempre el autocuidado. Y ya para finalizar, ahorita estamos en este punto evaluando solamente albuminuria y creatinina, pero la idea es a futuro mirar todas las opciones de la genómica, la proteómica, del punto de vista metabólico del paciente, y eso, digamos, en parte explica por qué no todos los pacientes con enfermedad renal diabética son iguales, porque hay pacientes que se complican siendo juiciosos y porque hay pacientes que son desjuiciados y nunca le botan una gotica de proteína en la orina, para finalmente poder hacer un tratamiento personalizado. Entonces, ya para finalizar, recapitulando, la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica y de ingreso a diálisis de nuestros pacientes. Todo paciente con diabetes mellitus debe ser tamizado para enfermedad renal diabética, conocer las opciones terapéuticas propuestas y la importancia, resalto la importancia actual de los agonistas GLP-1 y de los inhibidores SGLT2 como una opción en el manejo de la nefropatía. Y la intervención temprana es crucial, y esto es importante, es el mensaje que les quiero dejar, la importancia de ustedes, los que hoy son estudiantes, internos, residentes, los que son médicos generales, que son internistas, detección temprana para poder a tiempo ofrecerle opciones al paciente. Bueno, muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Marco, excelente conferencia. Traigo a colación
como cuando recibí a mi esposa y nos íbamos a casar. Valió la pena la espera. Excelente conferencia. Creo que nos vamos a extender 20 minutos con el atraso para darle cabida a la sesión de preguntas. Siempre hemos sido muy puntuales con esto del horario, pero creo Sí, que el nuevamente mis técnico excusas, o también sea, está un esperando las problema preguntas. técnico que... No, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Gracias por compartir conocimiento con nosotros. Y bueno, doctora Andrea, usted es la moderadora. Le dejo toda la batuta a usted. Bueno, Marcos, muchas gracias. Excelente revisión. Pues nos diste un paso desde un recorrer desde la fisiopatología hasta el diagnóstico, cómo debemos clasificar nuestro paciente, la importancia de identificar tempranamente la enfermedad renal diabética y todas las estrategias que tenemos a la mano. De pronto, años atrás, solamente contábamos con el control glicémico, con la metformina y la insulina para control glicémico, pero ahora, gracias a todos los estudios que han salido, todas las moléculas que se han diseñado y que están en estudio también, podemos tener un mejor control y podemos impactar positivamente en el retraso de esta enfermedad diabética. Entonces, tenemos acá unas preguntas que han realizado el grupo de residentes. Doctor Marcos, en su conocimiento, ¿qué hallazgos imagenológicos podemos encontrar de nefropatía diabética, principalmente pues, en ecografía renal? Digamos, históricamente como que siempre nos enseñan de que una de las causas de enfermedad renal con riñones grandes es la diabetes, y ya vimos por qué. Digamos, en pacientes sobre todo obesos, tiende a haber hiperfiltración y aumenta la masa, no el número, sino la masa, el tamaño de los glomérulos y de los túbulos, y eso hace que los riñones sean más grandes. Pero vimos que si un paciente que empezó de para atrás, o sea, empezó con una enfermedad renal crónica y le cayó la diabetes encima, pues ese paciente puede tener riñones de tamaño normal o incluso pequeños. Entonces, digamos, sí nos ayuda a orientar la causa. Sí, de pronto, pues aportaría que más que las imágenes o los cambios que podríamos encontrar en la ecografía renal en el diabético, pues no son tan frecuentes, simplemente alteración de la ecogenicidad, puede haber algo, se puede conservar la relación córtico-medular o puede estar a veces también alterada, el tamaño va a estar conservado en la mayoría de las veces como bien lo dice Marcos, y además si hay alguna enfermedad infiltrativa asociada como es el mieloma o la amiloidosis, que muchos de los pacientes diabéticos también tienen estas enfermedades asociadas, los riñones van a estar de un tamaño conservado o aumentados. Pero sí más los cambios son en la albuminuria, en la proteinuria que puede tener nuestro paciente y en la biopsia renal. De aquí se desprende otra pregunta, Marcos, del grupo de residentes. El papel de la biopsia renal en la nefropatía diabética. ¿Cuál es el papel y cuáles son las indicaciones de realizarle biopsia renal a los pacientes diabéticos? Bueno, uno sería feliz viendo a todos los pacientes con biopsia, porque uno dice, claro, el comportamiento de este gordo es el que yo esperaba, o este hombre flaco, ¿por qué me está haciendo esa proteinuria? No sé, entonces digamos como uno puede ver todo el escenario, no solamente desde lo fenotípico, sino ver histopatológicamente cómo se correlaciona lo que estoy viendo en la clínica. Digamos, cuando en la práctica de nefrología muchas veces nos pasan interconsultas pacientes con proteinuria nefrótica y es diabético. Entonces, quizás uno automáticamente dice, ah, no, eso es por la diabetes, cierra interconsulta. Pero muchas veces va uno y pregunta, ¿hace cuánto le diagnosticaron la diabetes? No, pues el año pasado. Y uno dice, pues no tendría por qué tener esa proteinuria o tener este compromiso renal. Entonces, digamos, hay otros parámetros que nos ayudan para saber qué paciente llevarlo a biopsia. Por ejemplo, si ese paciente que mencionaba no tiene un corto tiempo de haber sido diagnosticado de diabetes, pues yo lo que hago es un fondo de ojo o pido una valoración por oftalmología que me haga un fondo de ojo bien hecho para ver si tienes cambios de retinopatía. Porque así como está el fondo de ojo, seguramente está el daño microvascular a nivel renal, y si digamos, si lo tiene, yo digo, no, esto es por diabetes, y si no,
pues sí vale la pena biopsiarlo porque puede que tenga otra condición que está generando la proteinuria o la albuminuria. Muy bien. Aquí, pues, ya aquí hay otra pregunta, pero yo creo que va muy relacionada con lo que acabas de responder, Marcos. ¿Hay algún escenario que amerite hacer biopsia de la nefropatía diabética? Pues sí, una proteinuria, de pronto, una proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas o de 1 gramo en un paciente que tenga un corto tiempo de evolución o en un paciente del que, a pesar de que sea diabético, tiene un síndrome nefrótico severo, también estaría indicado la realización de la biopsia. Es decir, en los escenarios en los que no nos queda claro que esa proteinuria sea ocasionada por la diabetes, serían las indicaciones, o los que estamos sospechando, por ejemplo, mieloma o amiloidosis, como lo dije anteriormente. Hay otra pregunta, Marco. Dice, ¿cuál es su opinión del uso combinado de IECAS y ARA2 y en qué dosis? Yo creo que ya la había respondido previamente, pero igual es una pregunta que está. Si uno quiere bajar la albuminuria, uno dice, listo, yo se la pongo, no me importa cueste lo que me cueste y la va a bajar. Pero el punto es a costo de qué? De que el paciente haga una hipotensión severa o una hipercalemia severa que me termine metiendo al paciente en urgencias, en diálisis por la hipercalemia que no mejora. Entonces, digamos, pues de poderse se puede, pero no es tan recomendado. ¿Qué opina de la utilidad del seguimiento urinario realizado por el nefrólogo en la búsqueda de enfermedades renales no diabéticas? Uy, esa pregunta, como dice el doctor Forero, pringamosera. No, yo creo que el sedimento urinario... Que esa pregunta va de nefrólogo a nefrólogo. ¿Quién fue el que la hizo el tiró, doctor pa, Yarolat, el doctor Yarolat de la Cruz desde Argentina. Ahora, debería ser parte y nosotros deberíamos estar todos entrenados en hacer sedimento urinario. Lo que pasa es que, digamos, en las ocupaciones del día a día no permiten como yo me voy con la muestra a mirar, pero claro, o sea, una lectura de un sedimento urinario bien hecho nos aporta muchísimo, o sea, ver cilindros, ver cristales, digamos, aporta mucho al, digamos, no solamente a la enfermedad renal diabética, digamos, al ejercicio de la nefrología. Eh, digamos, si eventualmente vemos hallazgos que no, si sospecho enfermedad renal diabética, lo que espero ver, digamos, son algunos cristales granulosos, digamos, la presencia, digamos, de células espumosas. Sin embargo, si encuentro que hay proteinuria, que hay cilindruria por cilindros hemáticos o cilindros leucocitarios, yo digo, de pronto esto no va tanto de la mano con la diabetes y me puedo orientar sobre todo precisamente para tomar la decisión si hago biopsia o no hago biopsia. O sea, es importante, digamos, hacer la lectura del sedimento urinario bajo ese contexto. El sedimento urinario es la biopsia de los pobres. Lo iba a decir, pero yo dije, no, de pronto me van a cobrar derechos de autor por esa frase. No, y no solamente es la biopsia de los pobres, sino que pronto va a ser la biopsia de los mejor estudiados. Porque, por lo menos en lupus, los marcadores inmunológicos del sedimento urinario que se están investigando correlacionan bien, por ejemplo, con de los diferentes tipos de glomerulonefritis. Entonces, quizás la biopsia renal en algún tiempo ya no sea un estudio de primera mano, porque el estudio del sedimento urinario con biomarcadores nos va a dar la misma información que nos pudiera dar una biopsia. De acuerdo. Eso que usted dice es importantísimo porque, digamos, ahorita lo que uno tiene a la mano, y fue una de las últimas diapositivas que mostré, es la microalbuminuria, sí. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad podocitaria, la presencia digamos, incluso de podocitos, hay gente que, digamos, uno de los marcadores de severidad de pacientes con síndrome nefrótico es poder evidenciar y poder ver presencia de podocitos en la orina.
pero también la medición de marcadores en sangre y en orina de esos marcadores de daño glomerular o daño tubular. Creo que para allá vamos. Ojalá y nosotros pues alcancemos a hacer la práctica de la nefrología con, digamos, con más herramientas a nuestro alcance, pues para ir tratando de hacer lo que mencionaba al final, una medicina de precisión. Creo que en aras de cumplir el tiempo, la pregunta del doctor Armando Rueda, gracias por conectarse desde la ciudad de Cartagena, y del doctor Remberto Ramos. André. Sí, bueno, el doctor Armando Rueda pregunta, ¿en estados prediabéticos tiene validez el seguimiento de microalbuminuria? ¿Podría haber daño renal incipiente en estos estados? Yo creo que si tiene prediabetes o lo que llamamos intolerancia a los hidratos de carbono, no está totalmente configurado el diagnóstico digamos, de la diabetes. Si tiene albuminuria y no tiene el diagnóstico, como lo dice la guía ADA de las 2 pruebas de glicemia basal, de hemoglobina glicosilada, yo preferiría buscar otra opción, ¿sí? Que si es un paciente que a largo plazo, por ejemplo, que es hipertenso y tiene microalbuminuria, lo que tiene es un daño endotelial, ¿sí? Y de hecho la albuminuria la utilizan también los cardiólogos mucho para determinar si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular sin necesidad de que el paciente sea diabético. Es un marcador de riesgo. Es un predictor de riesgo, exacto, es un predictor o marcador de riesgo cardiovascular, así es. Y el doctor Remberto me hace una pregunta acá importante. Yo tengo 2 opciones para evaluar el grado de albuminuria. Marco, por favor, léele la pregunta para que todos lo escuchemos. Listo. Dice, buenas noches, excelente revisión, gracias. Tengo una pregunta, proteinuria de 24 horas o en relación a albuminuria, creatinuria en la enfermedad renal diabética. Es importante porque cuando yo mido proteinuria no solamente mido albúmina, yo mido cadenas livianas que se me puedan estar escapando, beta-2 microglobulina, digamos, hay una cantidad de proteínas que normalmente se van ahí aparte de la albúmina. Cuando yo tengo 1 gramo de proteínas, no quiere decir 1 gramo de albúmina, aproximadamente entre el 40 y el 50% de esas proteínas es albúmina, ¿sí? Entonces, debo hacer la correlación de qué tanta albuminuria está eliminando. Y ahora, ¿qué debo hacer? Albuminuria de orina 24 horas, que es una opción. El tema es que es poco práctica, muchos pacientes no la recolectan adecuadamente, cuando uno va a explicarle cómo recolectar la muestra se vuelven un 8, entonces, digamos, para simplificar toda esta cantidad de complicaciones, uno lo que le pide es, en una sola muestra, te vamos a medir albúmina, te vamos a medir creatinina, y según el valor vamos a hacer el cálculo de cómo están en relación albuminuria-creatinuria. Creo que es muy práctico y se correlaciona con la recolección de 24 horas. Y una pregunta de Cartagena también, Marcos. Entre los 2 ARA2 que han demostrado impacto en la disminución de la albuminuria, ¿cuál recomendarías tú más, según la práctica? No, digamos, desde todos, o sea, todos tienen efecto, digamos, un efecto que le produce el de familia, digamos. Pero quizás los resultados que uno vio, digamos, los estudios que uno lee, quizás con el irbesartán, fueron como, digamos, los mejores resultados, pero igual eso depende del diseño del estudio, de los pacientes que fueron reclutados. Pero digamos, si tenemos los sartán, pues los sartán. Si tenemos para que el paciente reciba irbesartán o, por ejemplo, valsartán o el mesartán, todos tienen un efecto beneficioso. En lo personal, a mí me gusta mucho el irbesartán y creo y me va bien cuando de pronto digamos, lo indico como para el manejo. Aquí el problema de pronto, Marcos, es pues el sistema de salud que tiene la mayoría de nuestros pacientes, pues no se les puede asegurar de pronto a todos un irbesartán, ¿sí? Porque sí demostró según los estudios mejor efecto sobre la proteinuria, pero lamentablemente nos toca a veces pues echarle mano a eso lo que tenemos y sería pues el losartán en la práctica. Y aquí Andy, pues... Pero sáquenme de una duda ustedes dos. Irbesartán es un medicamento que ya está regulado, que yo tengo, pues no sé si alguien me puede corregir en el auditorio o alguno de los profes o alguno de los colegas internistas. Ya cuesta 14.000 pesos la caja. Y creo que sí, más allá, regulado y que es asequible de formulación dentro de nuestros medicamentos o arsenal que tenemos.
de régimen subsidiado o cualquier tipo de convenio de salud que tenga el colombiano ahorita mismo. Sí, Sí, a pesar de eso, pues te digo, en mi experiencia, a los pacientes les ponen mucho problema para Universartan, pero igual la idea es iniciarles con Universartan para mejor control de la proteinuria. No, pues nuevamente agradecerles. Vuelvo y digo, Marcos, Andrea, valió la pena. Tuvimos casi 91 personas conectadas. Excelente tema, bien abordado. Muchas Juan gracias Camilo, por qué pena, compartir. de pronto acá el doctor de Argentina, el doctor de la Cruz, nos pregunta que acá en Colombia, ¿qué centros son referentes en trasplante renopancreático? Marcos, tú que trabajas Cali. con el trasplante. En Cali, digamos, son de los centros que creo que en Banaco, si no estoy mal, donde hacen trasplante combinado riñón-páncreas. Por lo menos donde trabajamos nosotros solamente hacemos trasplante renal. Y hepático, por combinado no. Perfecto. Ok. Nuevamente, agradecerles. Desde mi punto de vista como cardiólogo, me gustó cuando hiciste una diapositiva en donde mostrabas la importancia del impacto de la nefropatía diabética de la mano con el riesgo cardiovascular. Y hoy en día moléculas como los inhibidores SGLT2, que se vienen también para falla cardíaca, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y ojo, el uso, que tú lo dijiste, en los efectos adversos de los inhibidores SGLT2 con diuréticos, porque nos podemos potencializar efectos adversos sobre el riñón y sobre los mismos signos vitales. Canaglifosina no está en el país, creo yo, porque más allá de lo que tú demostraste en el que aumentó el número de amputaciones en estos pacientes y por eso creo que en Colombia no está, es algo que creo. Y bueno, invitados para la próxima sesión tenemos como siempre otro invitado de lujo, al doctor Jorge Cárdenas, que nos va a hablar sobre las distintas microangiopatías trombóticas y el enfoque que debe tener el internista. Invitados para la sesión del otro martes a las 7 de la noche nuevamente. Agradecerle a Marcos, Andrea, este es su casa, este espacio es de ustedes y no sé si el doctor Dere o el doctor Elías quieran dar como siempre la bendición de despedida. El doctor Derek.